La administración de proyectos es un fenómeno antinatural, pues todo está al revés. Si se cree que el proyecto no ha empezado, en realidad ya comenzó. Si se piensa que el proyecto está en un proceso de venta, es falso. Si el director busca crear utilidad, debe por empezar aceptando que él lleva la pobreza a la organización. Con estas reflexiones les doy la bienvenida a esta plática que, como ustedes saben, en Administrarte hacemos cada mes. En esta ocasión, el nombre de la práctica, de la plática, está vinculada a los 10 hotspots de la negociación con los clientes. Por ya un tiempo hemos estado acercando algunas prácticas a ustedes que hacen favor de seguirnos y como saben, hay un concepto que se llama base de negocio. Si pudiéramos definir la base de negocio de las empresas creativas, la centraríamos en el proceso donde se gestiona la configuración del proyecto. Es por eso que es tan pertinente hablar de los procesos de negociación antes de arrancar cualquier proyecto creativo. Es un gusto presentarles a Eden Iturbide, quien va a tener la posibilidad de acercarse a todos ustedes y acercarles la presentación. Eden es economista por el Instituto Politécnico Nacional y tiene la responsabilidad de llevar las investigaciones, los estudios con los cuales pues tenemos la posibilidad de tener esta membrana con las personas que nos siguen en estas pláticas. Yo me voy a quedar cerca de los puntos que tocará Eden para comentar alguno de ellos, pues específicamente presentación, pues también me gusta participar en las pláticas estratégicas, por eso que me voy a quedar oscilando para poder apoyar y poder comentar algunos de los puntos. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con Eden. Buenas tardes, Eden. Gracias, Mario. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática del mes de agosto. Vamos a comenzar a observar o a analizar estos primeros 10 hotspots de la negociación entre clientes y empresas. Esta presentación, esta ponencia tiene como objetivo, o su objetivo, pues es mostrar estos entornos donde nosotros o ustedes como empresas creativas, como directores creativos, hacen negocios B2B con sus clientes. Y cómo desafortunadamente en estos escenarios donde hacemos este proceso de negociación, vamos a encontrar obstáculos, deficiencias que desafortunadamente van a ocasionar en su momento, en el transcurso de esta relación entre ustedes y el cliente, pues pérdidas de utilidades en algunos proyectos. No en todos los proyectos, hay que destacar que también existen proyectos muy buenos, pero también hay que observar que desafortunadamente cuando se llegan a presentar estos obstáculos que vienen por la deficiencia de negociación o esta negociación un poco blanda y no tan buena esta negociación que se está realizando, lo que conlleva a pérdidas de utilidades de los proyectos. Y no estamos hablando solamente de pérdidas de utilidades de los proyectos, sino que desafortunadamente está vinculado totalmente a la pérdida de utilidad de sus empresas o pues deficiencia de las utilidades. Es decir, este proceso de negociación es sumamente importante en este proceso de vincularse con un nuevo cliente y por lo tanto estos 10 hotspots que van a ver a continuación van principalmente vinculados a esta área, a este proceso de negociar con el cliente, pues ahora sí como que su comportamiento del cliente justamente para tener pues utilidades buenas, utilidades favorables por el proyecto y no así obtener pues utilidades menores a las que habíamos previsto en los proyectos. Es por ello que es importante, vamos a destacar estos 10 puntos, y donde ustedes van a tener que poner mucho hincapié en cada uno de ellos cuando estén realizando el proceso de negociación. También hay que destacar que este estudio, básicamente lo que estamos mostrando es un estudio con base alrededor de más de 300 proyectos por parte de los proyectos que se realizaron en el 2020 y que con base a estos proyectos logramos obtener estos 10 puntos relevantes
donde nosotros como administrarte damos por hecho que van a ser los puntos más, si nosotros le ponemos más hincapié, si los observamos más y tratamos de negociar esos puntos a nuestro favor y también al favor del cliente, que sea una negociación equitativa para ambas partes. Ambos, tanto ustedes como directores creativos y nuestro cliente en el área donde esté ubicado, van a tener buenos proyectos, saludables tanto para ustedes, que les van a traer utilidades, y también saludable para su propio cliente, que les va a traer igual pues ingresos a su negocio que esté teniendo. Entonces, para ello vamos a comenzar con estos 10 hotspots que van a ser muy relevantes. Vamos a comenzar con el hotspot o este obstáculo que se va a presentar en el proceso de la negociación y que le tenemos que poner mucho hincapié. Desde el que hace menos daño, por llamarlo de alguna manera, el que genera pues pérdidas de utilidades pequeñas, llegando hasta el número 1, que va a ser el hotspot, donde está generando pérdidas de utilidades pues sumamente amplias. Hasta ustedes tal vez se van a sorprender de los márgenes de pérdidas de utilidades que vamos a estar manejando, que se van a ir incrementando desde el número 10 hasta el número 1. Para ello vamos a comenzar con el número 10, que va a estar vinculado pues a lo que nosotros llamamos organigrama, vinculado pues a este icono, para que ustedes se den una idea un poco más de visualmente cuál es el hotspot número 10, organigrama, y que pues golpea directamente a la pérdida de utilidades por parte de estas empresas creativas con 45,475. Es decir, al momento de que nosotros no estamos negociando lo que sería un organigrama, desafortunadamente podemos alcanzar a perder 45,475 pesos. Y ustedes han de preguntar qué es el organigrama. Básicamente es que nosotros, al momento de negociar con nuestro cliente, desafortunadamente no estamos trabajando solamente con el poder o el director de la empresa o del director del cliente con el que estamos trabajando, sino que además de él se suban 2, 3, 5, 10 personas más que van a estar bajo este esquema de organigrama, ya sean directores de diferentes áreas, incluso subdirectores. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un cliente donde su estructura organizacional sea sumamente grande, al mismo tiempo, a pesar de que vamos a trabajar con diferentes áreas y que vamos a ver muchos aspectos de la empresa donde pueden beneficiarnos a nosotros para el proyecto, también nos vamos a topar con esta restricción de que no solamente tenemos que ver el visto bueno de solo una persona, sino que desafortunadamente de todo el proyecto, de todo el organigrama de la propia empresa. Como ustedes pueden reconocer en un escenario de gestión de proyectos, muchas veces lo que está permanentemente en esa relación comercial, está el hecho de que podemos empezar a especular. Una de las principales especulaciones puede llegar a ser que el contacto con el día a día solamente se puede dar con un interlocutor. Como lo sabemos, va a tener que ir caminando la administración del proyecto para que vayan apareciendo más actores. Esta dinámica, esta gestión del proyecto, por lo general, pues se aparece. Este es un escenario que, como ustedes se dan cuenta, hace un daño por 45,000 pesos. Ya más adelante les dirá Eden cuál es el rango de lo que se está administrando, pero este es un daño que queda en la casilla número 10. Es decir, es importante gestionar, es importante anticipar, es importante hacer un levantamiento de información contundente para reconocer si más actores estarán incorporándose al proceso de la gestión del proyecto. Si, como lo sabemos, pudiéramos tener esto a nuestro favor, sería un buen ambiente para negociar, que no se amplificara la cantidad de personas que están participando en el proceso de desarrollo del proyecto. Porque, como lo sabemos, podemos tener estas pequeñas pláticas al interior del taller, al interior de la organización, al interior de los espacios creativos, donde decimos, y lo hacemos en broma, pero lo decimos, nada más falta que la esposa empiece también a intervenir en el proceso de toma de decisiones de este proyecto.
Siguiendo con el punto o el apartado, el hotspot número 9, tenemos en esta ocasión a lo que llamaríamos el interlocutor. Igualmente en estas casillas colores negras que tienen que ver con los agentes, vamos a estar vinculando al interlocutor que desafortunadamente cuando se logra presentar o nosotros como empresas creativas al momento de negociar no vislumbramos que vamos a trabajar con un interlocutor y que desafortunadamente este interlocutor no va a ser el mejor de todos, podemos estar hablando de que podemos alcanzar pérdidas de utilidades por 107,349 pesos. Este interlocutor va a ser cuando se presente y sea de manera desfavorable, principalmente estamos hablando cuando sea una persona, un interlocutor no tan bueno, pues puede llegar a ocasionar tal vez a lo que nosotros comúnmente conocemos como teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, cuando nosotros estemos en este proceso de levantamiento de información, como menciona Mario, pues hay que diagnosticar correctamente si efectivamente nosotros como empresas creativas, ustedes como la gente poder, efectivamente se va a estar vinculando a lo que sería al poder o a la persona que está en el área de la base de negocio del cliente, o bien, desafortunadamente, nos van a vincular con un personaje que se llame interlocutor y que desfavorablemente en algún proceso del proyecto, esta persona, pues en vez de que nosotros como empresas creativas nos apoye a tener un visto bueno más rápido o favorable, desafortunadamente este interlocutor pues no se haga el trabajo correctamente y en algunas cosas nos dé un visto bueno de lo que no pudo haber pasado. Entonces tengamos mucho cuidado en ese interlocutor, diagnosticar si efectivamente vamos a estar trabajando con el agente poder o si nos van a vincular con un interlocutor y saber bien que este interlocutor qué posición tiene en la empresa, ¿no? Va a ser totalmente diferente que nos vinculen a un interlocutor que sea tal vez el secretario del director a que sea pues el director del área creativa o del área de la base de negocio de esta empresa. Como lo comenta Den, tradicionalmente cuando gestionamos un proyecto, pues tenemos varios interlocutores. En esta dinámica, los interlocutores tienen un peso específico. Eden comentaba que por una parte, pues está el interlocutor con poder. Nos gusta mucho tener esa interlocución porque, como sabemos, se hace todo más rápido. El proceso de toma de decisiones está ahí con nosotros en esa junta y se puede llegar a mejores acuerdos directamente con el poder. Pero sin duda, también cuando estamos en la interlocución con el poder, puede ser de que esta persona tenga tanto trabajo que incluso pues la cancelación de las juntas esté de por medio. Por ello, siempre vamos a ver como un requisito en la gestión de proyectos que esté presente este poder, pero también haya un interlocutor que sea un facilitador. Como ustedes se dan cuenta, aquí nos juega pues para mal el hecho de que haya una persona con la interlocución. Esto se debe porque a que este interlocutor pues sea muy joven o no sea una persona ideal para delegarle y por lo tanto, como decía Eden, haya un factor de teléfono descompuesto. Por otra parte, también debemos reconocer que hay algunos interlocutores que son muy profesionales y que se van ganando con el tiempo pues la confianza del poder y esta persona sea una verdadera ayuda para la interlocución. En un escenario amplio, lo que trata de decir este escenario número 2 es que hay fallas cuando hay alguien de por medio entre el poder y la gestión del proyecto. Si bien es cierto que tenemos que verlo como una dinámica que nada podemos hacer con ella, también se puede negociar algunas instancias para que por algún motivo esté presente el agente interlocutor, pero sin duda se haga también presente el poder. Entonces, esta es la segunda área, me parece que es el punto número 9, en el cual se pierde dinero,
y podemos continuar con la posibilidad de gestionar de mejor manera las dinámicas, teniendo presente que esta dupla, estas dos personas pueden trabajar bien, pero si no se organizan, para nosotros que somos la empresa que desarrolla proyectos, eso en algún momento se puede desajustar. Siguiendo, ahora vamos a pasar por el número 8. Este número 8 va vinculado pues a nuestro factor de proyecto previo. En color naranja podemos ver este icono y que desafortunadamente va vinculado a una pérdida de utilidades por 125,438. ¿Qué es el proyecto previo? Básicamente es que nosotros como empresas creativas estamos aceptando un proyecto que desafortunadamente anteriormente estuvo vinculado pues a otro despacho, a otra empresa digital, a otra empresa de branding, y que ese proyecto no funcionó y nosotros desafortunadamente desconocimos en el proceso de levantamiento de información, no logramos identificar que estamos trabajando con un proyecto que ya anteriormente tuvo fallas. Este hecho de desconocer las razones por las que este proyecto pues anteriormente falló, se cayó en tal empresa, pues nos puede perjudicar también a nosotros porque desconocemos las condiciones en las que estamos trabajando con el cliente, o bien si fue problema del cliente directamente, o bien fue el problema pues con el otro despacho. Entonces hay que tener mucho en cuenta, hay que saber diagnosticar, hay que saber reconocer si el proyecto con el que estamos trabajando nosotros, alguien más ya lo trabajó, o si en su caso pues es un proyecto totalmente nuevo y somos los primeros en abordarlo, justamente porque esta restricción va vinculada pues a esta pérdida de utilidades hasta 125,438. Pareciera que trabajar un proyecto que anteriormente tuvo fallas no fuera tan difícil, pero estamos viendo en estos números que desafortunadamente pues está ocupando el top número 8. Como decía Den, el camino de las especulaciones es infinito y por lo tanto, si entramos a la gestión de proyectos especulando, podemos llevarnos muchas sorpresas. Este es el caso de esta especulación de proyecto previo fallido, que como ustedes se dan cuenta, cuando arrancamos proyectos, por lo general los levantamientos de información, los requerimientos de información de la empresa creativa para con el cliente pueden ser acotados no propiamente por el cliente, sino por la deficiencia de levantar información del lado de la empresa creativa. Es por eso que este punto es sensible, puesto que ya se incrementa la cantidad de dinero perdido, ya alcanza 140 y tantos mil pesos, y por lo tanto tenemos forzosamente que preguntar, esa sería nuestra sugerencia, si previamente el proyecto tuvo alguna organización que ya lo haya querido resolver. Esto se da mucho en los proyectos de arquitectura, si se dan cuenta, en cualquier otra región creativa, puede ser que no sea tan significativo que otro despacho de diseño ya haya querido resolver un proyecto. Pero en el caso de la arquitectura, es sumamente muy importante y hace la diferencia, puesto a que si tenemos una lista de personas, una lista de proveedores que ya hayan querido solucionar el proyecto y hayan fallado, es por algo. Entonces, no en vano los dichos, cuando el río suena es porque agua lleva. Este es otro escenario en el cual tendríamos que poner atención antes de iniciar un proyecto. Por lo tanto, las preguntas en relación si previamente hay una empresa que haya querido resolver el reto que nos están invitando a participar en él, pues sería muy pertinente. Siguiendo con el número 7, tenemos en esta ocasión a hotspots vinculado al interés personal. En esta ocasión vamos a ver un icono color verde y que desafortunadamente nos va a golpear en la pérdida de utilidades por 242,906 pesos, que es básicamente el interés personal. Estamos hablando un poco directamente de lo que sería con nuestro agente de poder, que desafortunadamente el proyecto que estamos nosotros le vendimos al cliente o que el cliente buscó que nosotros trabajáramos,
Desafortunadamente no golpea tanto, pues como el nombre lo dice, en el interés que tiene este agente poder, esta persona, este director como cliente, no golpea directamente pues en los intereses ya sea financieros de la empresa o incluso también los personales, si hablamos tal vez de un proyecto, en el caso de arquitectura es como una casa, en el caso de tal vez de un proyecto de branding directamente en los intereses financieros de nuestro cliente. Este hecho de que en algún momento esta agente poder se desaparezca, no nos cumpla con algunas juntas kickoff que habíamos planteado, unas juntas de estatus, pues estos atrasos, estos retrabajos que vamos a lograr tener en el proceso del proyecto, pues desafortunadamente nos van a estar golpeando por estos 242,906 pesos, que como se dan cuenta, ya es una subida drástica de estos 170,000 pesos que habíamos visto anteriormente a 242,000. Es decir, estamos viendo un alcance mucho más grande de golpeo negativo entre el hotspot número 8 a lo que sería el número 7. Entonces hay que tener sumamente cuidado en reconocer si efectivamente el proyecto que nosotros le estamos o estamos tratando de venderle o estamos tratando de ganarle al cliente influye directamente en la toma de decisiones, el interés de nuestro agente poder. Como sabemos, nosotros hacemos relaciones, y me refiero a nosotros como empresa creativa, hacemos relaciones con otras empresas para vender creatividad por proyecto o diseño por proyecto. Esa es la lógica de nuestro ejercicio de negocios. Al reconocer esto, es muy importante que nosotros entendamos la relación del organigrama como una relación con los intereses de los interlocutores que van a administrar los proyectos. Esto quiere decir que si nosotros estamos en interlocución con las personas que forman parte de la empresa que nos está requiriendo un proyecto o que está interesado en desarrollar un proyecto con nosotros, no solamente van a ser personas, van a ser personas dentro de los organigramas. Como ustedes saben, los organigramas están ahí para entender la dinámica de las jerarquías. Las jerarquías que hay en relación a las empresas, entonces tienen posiciones políticas, posiciones de interés dentro de la organización. Cuando nosotros hemos entendido que cada una de esas personas cumple una posición de interés a partir de que se encuentre o en determinado departamento, en determinado cargo, entenderemos cómo podemos estar incrementando la discusión del proyecto porque las personas se ven beneficiadas. Sí, las personas también se ven beneficiadas de los proyectos porque cruzan abajo de sus pies los intereses de negocio en posiciones que tienen. Luego bien, si ustedes están desarrollando, por poner un ejemplo, un, eh, un branding para una comercializadora, la persona que va a recibir los beneficios de ese branding estará vinculado con la parte comercial, con la parte de desplazamiento. Por lo tanto, si estamos reuniéndonos con la persona que esté en el inventario, es una persona que va a empezar a tener un golpeteo de la raqueta. ¿A qué me refiero con este golpeteo de la raqueta? Como ustedes ven en el área de interés personal del interlocutor, está una raquetita que fue elegida para reconocer si esa interlocución está queriendo tener una relación con nosotros. ¿Cómo lo podemos ver? Es muy sencillo, porque intercambia comunicación con nosotros. Nos regresa rápidamente los correos, atiende la necesidad de proyectarnos juntas internas. Esto, si ustedes pasan por el filtro de reconocer a la persona que está teniendo control con esa relación y vemos que hay interés personal del interlocutor, es porque abajo de su posición, lo que nosotros hacemos, ya sea creatividad o diseño, está afectando positivamente la necesidad del interés. Por otro lado, si lamentablemente estamos teniendo interlocución con una persona que ni le va ni le viene el hecho de que el proyecto
creativo, el proyecto de diseño exista, por lo tanto, la interlocución va a ser deficiente. Dicho lo anterior, comparto la perspectiva que dice Den cuando dice que esta es una dinámica compleja, es decir, que por lo general veremos que hay incluso proyectos que no se llevan a cabo, proyectos fantasma, que en un principio empiezan muy rápidos, pero después se van frenando. Y esto es justamente porque los interlocutores no son los correctos. De alguna manera, esta es una restricción que creemos que no se puede negociar, justamente porque ya empezaríamos a entrar a este proyecto con el pie izquierdo. Ahora bien, siguiendo con el hotspot número 6, tendríamos lo que sería a nuestro proveedor. E igualmente en la categoría de agentes, en color en negritas, podemos observar a esta agente proveedor que nos va a vincular a una pérdida de utilidades por 381,432 pesos. En esta ocasión estamos hablando de que existe para nosotros poder realizar el proyecto con el cliente, este proyecto que nos encargó. Desafortunadamente, en algún momento de este proceso de negociación, no diagnosticamos que íbamos a tener que lidiar con un proveedor, el cual nos iba justamente a proveer de los materiales que íbamos a necesitar para elaborar el proyecto. Este agente proveedor, pues desafortunadamente, en los casos cuando nos haga daño vinculados a estos 381,000, pues básicamente significa que este agente proveedor, pues no nos dio los insumos en el momento adecuado, en el momento que nosotros lo requeríamos. Desafortunadamente, porque no negociamos bien este obstáculo, no negociamos las fechas con el proveedor de entrega, o en su caso, o en el peor de los casos, no nos dimos cuenta que íbamos a tener que lidiar con un agente proveedor. Entonces podemos ver dos escenarios donde lo negociamos, pero desafortunadamente el proveedor no acordó o no efectuó las fechas que habíamos pactado, o simplemente en el levantamiento de información omitimos totalmente que pudiéramos estar trabajando con un agente poder. Estamos hablando tanto de permisos en el esquema de arquitectura, también de imágenes, de textos, ya en otras áreas como tal vez branding, en estos despachos digitales también, contraseñas de algunos correos, todos estos insumos que nosotros requerimos, pues desafortunadamente el agente proveedor pues no nos los tiene en el tiempo que debimos haber necesitado, y por lo tanto este proyecto pues va a tener aquí desfases de tiempo y también retrabajos, y que van a estar vinculados pues a estos desafortunados pérdidas de utilidades por 381,432 pesos. Y también, como lo mencionamos anteriormente, no significa que todos los proveedores sean malos, sino que simplemente hay que negociar esta agente proveedor las mejores condiciones o establecer pues lineamientos correctos, justamente para que no se presenten estas pérdidas de utilidades por este monto que estamos viendo en la pantalla. El proveedor, como ustedes se dan cuenta, es una de las personas que cuando se gestiona el proyecto, cuando están haciendo el proyecto, pues se integra a pues las empresas que van a gestionarlo para que llegue a su fin en tiempo y forma. Por lo general, nosotros como empresas creativas pues no tenemos nada que ver con ellos, pero se hacen relevantes cuando los tiempos de ese proveedor están antes de que nosotros entreguemos piezas finales o entreguemos materiales finales. En algunos casos, como dice Den, dependemos de los insumos que ellos generan para que el proyecto que nosotros gestionamos termine en tiempo y forma. No hay nada peor que estar trabajando con un proveedor que nosotros no pedimos y que va a causar un daño a nuestra cotización. Por poner un ejemplo, decía Eden, en materia de arquitectura, muchas veces podemos estar vinculándonos con proveedores como pueden ser estas personas que desarrollan las ingenierías, y si ellos se alargan nuestra planeación, pues va a valer sorbete, ¿no? Porque ellos funcionan como una restricción natural. En algunos otros casos,
en algunos tipos de empresa que también mencioné como una empresa de branding, cuando nosotros requerimos fotografías para terminar este proceso de branding y el proveedor fotógrafo funciona como si fuera una restricción, pues pudiera ser eso un elemento que va a entorpecer la dinámica. Por lo tanto, esto pues ya no es un consejo, ya no es un tip, ya es una prescripción, si así se le pudiera llamar. Tenemos que reconocer entornos en los cuales el proyecto y los tiempos dependan de terceros, en este caso como proveedores, para negociar entornos más favorables que no le quiten utilidad al proyecto por no haber visto estos posibles escenarios de quemado de horas y de retrabajos a partir de que alguien que no está en nuestro scope está arruinando esto con sus propias restricciones. Siguiendo lo que sería nuestro hotspot número 5, tenemos a lo que llamaríamos nosotros, pues el agente poder, representado igualmente en estas casillas colores negras, vinculado a los agentes. Nuestro director de la empresa con la que estamos trabajando o el poder del cliente va a estar vinculado a una pérdida de utilidades por 425,935 pesos. Es decir, nuestro mejor aliado, que en algún momento pudo haber sido nuestro poder, en vez de estar trabajando con un interlocutor, decidimos trabajar directamente con el poder. Desafortunadamente, en algunos momentos puede ocasionar pues estas pérdidas de estos 425,000 pesos. Trabajar con el poder va a ser sumamente difícil, principalmente porque como ustedes, como en directores creativos, se van a dar cuenta que incluso sus tiempos de ustedes son escasos para agendar juntas, agendar algunos, sí, principalmente estas juntas que podemos estar teniendo, hablar con otros proveedores, incluso hablar con el equipo de trabajo. Entonces, tal cual pasamos nuestro escenario, su propio escenario que ustedes viven dentro de su empresa creativa, lo vamos a trasladar al mismo escenario de nuestro cliente, es decir, agendar juntas con el agente poder directamente o tener un tiempo para observar el seguimiento del proyecto que estamos realizando con él. En algún momento se va a ver entorpecido justamente por el escaso tiempo que tiene nuestra agente poder. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que a pesar de que en algún momento podamos llegar a trabajar directamente con el poder, hay que tener en cuenta que también su tiempo que está teniendo él va a ser sumamente escaso y que desafortunadamente en algunas ocasiones, cuando no tenga tiempo, simplemente se van a empezar a recorrer algunos momentos de revisión de nuestro proyecto y que en estos momentos de atrasos que vamos a tener justamente con él, pues nos va a golpear por pérdidas de utilidades por 425,935 pesos. Si ustedes se preguntaban qué sería más sensato, una interlocución directamente con el poder o una interlocución con un mando medio que gestionase el tiempo del poder, pues está contestada la pregunta. En muchos casos, la restricción de estar trabajando con el poder directamente, como lo dice Den, pues puede ser más compleja. ¿Por qué? Porque el poder tiene falta de tiempo. El hecho de tener una junta con el director no quiere decir que el director la atenderá. Esto es porque puede cancelar o porque puede poner a otra persona en su lugar. De tal manera que, como lo dije anteriormente, una buena reflexión para la gestoría de proyectos sería anticipar un escenario donde tengamos a un interlocutor, a uno de estos mandos medios cerca, gestionándonos la agenda del director, y en momentos específicos sí poner puntualmente las aprobaciones del director general. Como ustedes se darán cuenta, este es uno de los escenarios y uno de los aspectos más interesantes que hay cuando gestionamos proyectos. Puede ser que sea un atajo falso estar trabajando directamente con el agente poder. En nuestro hotspot número 4, tendríamos
en lo que sería vinculado al presupuesto, vinculado pues a este icono, una pilita, y que desafortunadamente nos va a hacer pérdidas de utilidades por 542,025. En esta ocasión va totalmente vinculado o totalmente relevante al nombre de este top número 4, que es el presupuesto, y que pues ha llegado pues a lo que ha llegado pues al valor del proyecto con el que estamos trabajando, ¿no? En el levantamiento de información, muy posiblemente obtuvimos o vimos que nuestro cliente era una persona que tenía, pues básicamente, por decirlo directamente, tenía el dinero suficiente para pagar un proyecto sumamente grande, y por lo tanto nosotros eventualmente hicimos o cotizamos un proyecto sumamente grande donde cubría todas las necesidades del cliente que nos estaba pidiendo, todos los requerimientos que él estaba necesitando, pero desafortunadamente lo que nosotros logramos cotizar fue sumamente más alto del presupuesto, del dinero que nuestro cliente estaba dispuesto, o no tal vez dispuesto, sino lo que tenía pues dentro de sus bolsillos, dentro de su banca, disponible para gastar en un proyecto. Entonces, estos momentos en que nosotros logramos cotizar proyectos sumamente altos a un cliente donde no tiene las condiciones para pagarlo o solventarlo, desafortunadamente nos lleva a la pérdida de utilidades por 542,025 pesos. Pero también, como en todos los otros hotspots que hemos visto, no quiere decir que va a ser es la misma situación para todos los clientes con los que estemos trabajando. En algunos momentos también nos vamos a encontrar que desafortunadamente en contra para nosotros, pues vamos a cotizar un proyecto en tal cantidad, donde tenemos un cliente donde pudimos haber cotizado un proyecto con un monto sumamente más alto. Entonces hay que tener cuidado con esta área del presupuesto para no cotizar un proyecto que esté fuera de los límites de nuestro cliente. Es decir, desafortunadamente nuestro cliente en algunos momentos está pidiendo más de lo que le es posible pagar, y entonces aquí nosotros nos podemos ir o nos podemos nublar la vista porque estamos imaginando un proyecto creativo sumamente alto, pero que desafortunadamente el cliente por el momento no le es posible cubrirlo en su totalidad. Los presupuestos tienen restricciones. Las restricciones van a estar presentes a lo largo del proyecto. Incluso si en una primera etapa comercial no fuera una limitante el presupuesto. Como ustedes se dan cuenta, la etapa comercial está llena de pues territorios imaginarios donde parece que desapareciera la restricción del presupuesto, y cuando eso sucede, pues podemos ver que en algunos casos se hace presente la debilidad de los flujos de las empresas. Eso quiere decir que tal vez las empresas estén invirtiendo fuera de su base de negocio, o las empresas estén requiriendo algunas posibilidades que no pueden cubrir. Cuando nosotros vemos que nuestros clientes en Administrarte están marcando como uno de los principales factores de riesgo el precio, podemos ver que las sábanas de pago se empiezan a trazar. Eso quiere decir que pues cualquier empresa tiene problemáticas de flujo. Eso nos lleva a pensar de que si nuestra oferta de, de creación de proyectos está directamente vinculándose con un área de valoración, las personas que se dedican a arquitectura podrán ver que cuando están haciendo casas, esto siempre es una restricción, porque el flujo de efectivo de una familia no es comparado al flujo de efectivo de una empresa. Y me refiero a que si comparamos el flujo de efectivo de una familia, no es el flujo de efectivo de una desarrolladora. De tal manera que cuando nosotros sepamos vincular nuestra oferta de valor
con una empresa que la valore, podemos reconocer que no habría tantos problemas para estar viendo que se cubren los pagos en los tiempos y en la forma. Un escenario, para decirlo de una manera grata, es decir, que nosotros deberíamos estarnos vinculando con economías que no vean en la inversión de diseño una limitante, sino que lo vean como una inversión. Aquí el tema básicamente es reconocer si nosotros mismos conocemos esas industrias para poder vincular nuestra economía con la de ellos. Ahora pasando a lo que sería nuestro top 3, tenemos al hotspot vinculado al número 3 y que tenemos a lo que sería el tiempo. Esta restricción va a ir o va a golpear a esta generación de utilidades a estas empresas creativas por 675,721 pesos. En esta ocasión vamos a tomar el tiempo como una restricción o un obstáculo o un impedimento para terminar los proyectos en la fecha que hayamos estipulado. No solamente hablando en términos de fecha, sino también en términos de horas, es decir, habíamos contemplado que un proyecto lo íbamos a trabajar en 100 horas, al final lo trabajamos en 200. Entonces, este obstáculo llamado tiempo va a ser sumamente importante reconocer si efectivamente nuestro cliente con el que estamos trabajando este nuevo proyecto, que vamos a hacer un nuevo negocio, si el cliente tiene fechas finales, es decir, si le urge el proyecto o si es un proyecto que tal vez en los 2 primeros meses le va a ser o va a ser cotidiana su revisión y después se nos va a desaparecer porque desafortunadamente no era un proyecto que a él necesitaba urgentemente. Hay que contemplar que el hecho de que le urja también a nuestro cliente el terminar un proyecto va a ser también negativo, porque vamos a tener un sobreesfuerzo en estos 2, 3 meses que dure el proyecto, y de así mismo cuando este cliente no tenga fechas finales de entrega de este proyecto, también va a resultar totalmente contraproducente tomarlo, porque va a ser un proyecto que se va a quedar dentro del taller, dentro de la área creativa, dependiendo del tipo de empresa donde estemos trabajando, durante meses y meses y vamos a desaparecer o el poder va completamente a desaparecer pues en este proceso del proyecto. Entonces este tiempo hay que reconocer en este levantamiento de información si efectivamente nuestro cliente tiene fechas finales de entrega de él, si realmente va a ser, si este proyecto está vinculado totalmente a la base de negocio. Por ende, el tiempo va a ser de vital importancia terminar el proyecto y no va a ser un proyecto que lo requiera rápido y tampoco va a ser un proyecto que se quede por meses y se convierta en un proyecto maldito, un proyecto zombie, pues dentro de nuestra área creativa. Como ustedes saben, este ejercicio, este estudio, se llevó a cabo con cerca de 200 proyectos. Estos 200 proyectos fueron desarrollados a lo largo del 2020 y la mayoría de las personas que estuvieron trabajando para reportar afectaciones vinculadas a cada uno de estos escenarios negativos, a cada una de estas problemáticas, vincularon una cantidad enorme de pérdidas con el tema del tiempo. Ahora bien, ¿qué es el tiempo como factor negativo? Como factor negativo puede ser que no se tenía una fecha fatal. Es decir, trabajar un proyecto sin una fecha fatal posiblemente es la posibilidad para que se extienda indefinidamente. Pero por el contrario, cuando trabajamos con un proyecto que tiene fechas fatales, es decir, una semana de duración, también posiblemente eso sea una restricción, porque podríamos incorporar demasiados personal o demasiados colaboradores para durante ese corto periodo de tiempo, esa temporalidad, estar vinculando muchas horas de trabajo. Entonces, estas personas lo que hicieron fue reportar como factor restrictivo el tiempo. Como ustedes saben, cuando nosotros nos acercamos comercialmente con una empresa, con un cliente, pues llegamos a un acuerdo y le preguntamos, ¿para cuándo lo quieres? Y el cliente nos dice, para ayer. Bueno, este es un principio de urgencia que está inherentemente ligado al tiempo. Cuando empezamos a negociar con este debate
tan complejo, hay que verificar que no sean falsas las fechas deadlines que el cliente tiene, porque como ustedes saben, siempre hay tiempo, nunca hay tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre hay tiempo para arreglar las cosas que no hicimos bien en el periodo más pequeño. El consejo de negociación es siempre entrar a desarrollar un proyecto vinculándolo con la calidad necesaria, no importando que lo que se tenga que negociar es un espacio más grande de tiempo. Vamos a entrar a lo que sería el top número 2 y que creo que se van a sorprender un poco por el hecho de la generación de precios de utilidades que ver vinculado pues a estos dos últimos hotspots. Vamos a tener lo que sería insumos con este icono y que desafortunadamente en este periodo de medición con estos proyectos que hicimos este diagnóstico, este reporte, nos dimos cuenta, o en su totalidad, este obstáculo representa una pérdida de utilidades por 1.122.776 pesos. Es decir, el hecho de que no nos entreguen a nosotros como empresas creativas los insumos, textos, permisos, ingenierías, imágenes, etcétera, contraseñas, cuentas, todos estos insumos o estos elementos que necesitamos para realizar algún proyecto, pues nos van a golpear por más de 1 millón de pesos para poder generar utilidades. En tener en cuenta que cuando nosotros veamos que vamos a necesitar cosas, insumos por parte de nuestro cliente para trabajar algún proyecto, que sea en este proceso de negociación, que sea algo fuerte, que planteemos, que pongamos una fecha fin para la entrega de estos requerimientos, porque si no se logran llevar a cabo estas fechas o que no nos entreguen estas cosas a tiempo, pues tener en cuenta que va a ser una de las restricciones de este hotspot que golpea más fuerte a la generación de utilidades. Si nos damos cuenta, estamos pasando de pérdidas de utilidades por 675,000 pesos, estamos prácticamente llegando casi al doble por pérdidas de utilidades por 1.122.776. Entonces, cuando hagamos este proceso de negociación, donde reconozcamos que vamos a necesitar insumos, no lo dejemos de lado, no lo dejemos de que, no los van a entregar en la siguiente semana. No solamente que se quede en un acuerdo de palabras, sino también manejarlo en el proceso de cotización, en la cotización tal cual firmada, para que no sea una restricción o un impedimento que vaya pues a obstaculizar una generación de utilidad favorable dentro del proyecto, porque como ya lo vieron, siendo el top 2, va a ser una de las restricciones más golpeadoras para la utilidad de nuestra empresa. A mí personalmente, esta es una de las restricciones que me puede mucho, porque como se darán cuenta, hay una cantidad enorme de productividad desperdiciada a partir de que nosotros como empresas creativas y gestores de proyectos creativos damos por hecho que del lado de nuestros interlocutores tienen los buenos deseos para entregarnos las cosas. Como se darán cuenta, estos buenos deseos por entregarnos las cosas pues no son suficientes, porque en el escenario, por ejemplo, de las páginas web, de creación de páginas web, tenemos una cantidad enorme de dinero retenido justo en la página. También reconocer que no se puede hacer un levantamiento de información en proyectos arquitectónicos porque no se tiene un permiso, o podemos reconocer que una revista no puede terminarse porque no se tienen las fotografías en alta resolución. En cada uno de nuestros quehaceres de mentefactura, nosotros requerimos insumos, como decía Eden. Estos insumos tienen formas de archivos, de fotografías en alta resolución, de textos, de aprobación de los mismos, de revisión de incluso de traducciones, largo, etcétera. Si ya lo vemos como los insumos de nuestro quehacer en la empresa en la cual nosotros trabajamos, nos daremos cuenta
que esta es la restricción número 2, que ha generado mayor cantidad de pérdidas en un muestreo de 200 proyectos a lo largo del 2020. Entonces, me parece que para tener actuación, para hacer negocios en este mercado, no tendríamos que solamente tener la palabra de nuestro cliente, sino una buena práctica de negocio sería negociar con mucha vehemencia el hecho de que tengamos en fechas puntuales los insumos que necesitamos. Ahora llegamos a nuestro hotspot número 1 y que va a ir vinculado a este iconito y desafortunadamente a una pérdida de utilidades igualmente por 1.328.272 pesos. Estamos hablando que el diagnóstico correcto va a ser el obstáculo que va a golpear más fuerte a la generación de utilidades por parte de nuestra empresa en diversos proyectos con los que estemos trabajando. Solo por el hecho de que nosotros al momento de ver el proyecto que íbamos a estar trabajando, no nos dimos cuenta de que estábamos realizando un proyecto que desafortunadamente no estaba hecho para generar un interés en la base de negocio de nuestro cliente. Es decir, el proyecto que estábamos nosotros generando, el proyecto que ya está dentro de nuestra empresa y que estamos haciendo y que creativamente se ve muy bonito, desafortunadamente cuando lo ve el cliente no cubría las necesidades correctas. Es decir, nos fuimos tal vez, el cliente incluso también se fue mucho por el área creativa y que en algún momento se vio totalmente desapartado de que lo que quería realmente era un proyecto que golpeara en la base de negocio para la generación de ingresos, de utilidades por parte de él. Entonces, este momento en que tanto nosotros y tanto el cliente se vislumbra por tener un proyecto tan bonito, tan creativo, tan llamativo, pues puede lograr ocasionar a que nosotros nos desenfoquemos al hecho de que no estamos vendiendo un proyecto creativo, tenemos que vender un proyecto que impacte directamente en la generación de utilidades, en la generación de ingresos por parte de nuestro cliente. Si nosotros logramos generar tanto de los dos un proyecto creativo muy bueno y que al mismo tiempo golpee en la base de negocio favorablemente del cliente, vamos a estar hablando de que parece interesante. Estamos hablando de que vamos a golpear directamente o muy bien el diagnóstico correcto. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esta recepción golpea por 1.328.272 pesos. Si no, hacemos un proyecto que vaya vinculado a la base de negocio de nuestro cliente. Perdón, ahí creo que intervine antes de tiempo, pero aquí se hace presente el factor de el cliente no sabe lo que quiere y eso me parece que es una constante y me parece que no es un problema, sino es una oportunidad. Pero es una oportunidad para quien sabe hacer preguntas y para quien puede ser agudo antes del momento de iniciar un proyecto, porque podemos replantear constantemente cuál es la necesidad específica de nuestros clientes. El diseño, la creatividad no busca hacer creación bella, sino como lo sabemos, busca agregar valor. Ese agregado de valor tiene que ver con la problemática que tiene un cliente en específico en un mercado específico. Me parece que es importante dotar a las empresas de un espíritu de diseño, el cual esté vinculable con la satisfacción de las necesidades específicas de clientes específicos. Por último, nos gustaría presentar estas gráficas donde vamos a hacer esta retroalimentación de lo que acabamos de ver, donde vamos a poder vislumbrar así en primera vista el impacto negativo que tiene la presencia de estos hotspots, de estas restricciones que presentamos anteriormente, y donde les mencionaba al inicio, podemos ver diferencias abrumadoras entre lo que sería, en este caso presentamos un organigrama que tiene pérdidas monetarias por 45.475, llegando hasta el
que golpea duramente a la generación de utilidades, que sería diagnóstico por 1.328.000. También hay que destacar que desafortunadamente estos hotspots no vinculan o no golpean directamente a las utilidades, sino también a la generación o la liquidez de las empresas. Cuando estamos hablando de liquidez, precisamente a esta generación o estos días de créditos que le otorgamos a los clientes, pues para que se lleve a cabo un pago o en su caso para que se termine el proyecto. En esta ocasión, hablando en días de créditos que le otorgamos a nuestro cliente, es decir, días que estamos trabajando de más sin que habíamos contemplado, el presupuesto va a ser la restricción que se lleva mucho más días con 6.617 y al final tenemos datos que apenas tienen una variación de 124 días. Entonces hay que tener en cuenta que desafortunadamente no solamente tenemos un factor a nuestra en contra, como en montos, pérdidas de utilidades, sino también días de créditos que nosotros le otorgamos a nuestro cliente por el hecho de que no se termina su proyecto o simplemente por no liquidarlo. Estos días en total, hablando en este año, 3 meses que se logró el levantamiento de información con estos proyectos, sumaron una totalidad de 34.346 y si hablamos en pérdidas monetarias, en esta pérdida de generación de utilidad, estamos hablando o contemplando que fueron 5.232.152 pesos que se perdieron simplemente por no haber negociado, por no haber puesto hincapié en estos 10 hotspots que nosotros les acabamos de presentar. Entonces, así como ustedes lo vieron del 10 al número 1, tal vez en el primer momento que ustedes vayan a hacer la negociación con el cliente, muy posiblemente no pongan atención a los 10 completos, ¿no? Simplemente viendo el golpeo que tiene cada uno de ellos, posiblemente empecemos con diagnóstico correcto, con insumos, con tiempo, que son los 3 más fuertes, y de ahí poder ir avanzando con otros hotspots para ir disminuyendo el impacto negativo que podemos tener en nuestros proyectos. Entonces, aquí daríamos por finalizada la presentación. Me gustaría compartirles el código QR donde ustedes podrán descargar esta presentación para que ustedes puedan tener la información a la mano. Por último, pues nos quedamos abiertos a sus preguntas, a sus sugerencias en las redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn, que es la red social donde más tenemos contacto en Administrarte. Made for Minds, hecho para mentes. Ese es el perfil. También nos pueden encontrar en Facebook, Administrarte 1, y también nos pueden encontrar en un perfil que tenemos en Instagram. En el correo electrónico pueden entrar en contacto en contacto@administrarte.com. Por último, te agradezco, Aden, por tu ponencia. Gracias por el tiempo y seguimos en contacto. ¿Algo más que gustes agregar, Aden? Solo agradecerles a los que estuvieron presentes y que tengan buena tarde. Muchas gracias, buena tarde. Seguimos en contacto. Hasta luego.